Vamos a empezar la última jornada de conferencias. Hoy tenemos a Yono, que son Alex y Clara y Alex, todos los conocéis. Es una conferencia que me hace mucha ilusión y bueno, y por fin están aquí. Vale, su conferencia se titula Pequeños gestos hacia un mundo sostenible. Creo que en la actualidad son un potente referente de diseño a nivel nacional e internacional. Lo llevan demostrando desde el 2006, que fundaron el estudio. En su trabajo reflejan una personalidad propia, mucho trabajo y un aprendizaje continuo, ¿vale? Son de esos estudios que aprenden día a día de otros diseñadores, de empresas, muchos de los proveedores. Les considero de alguna manera herederos del diseño honesto de Dieter Rams, con mayúsculas, con diseños caracterizados por sus líneas simples, su gran funcionalidad, originalidad, versátiles y sobre todo atemporales. Quiero destacar también, esto es importante, su gran compromiso con las nuevas generaciones que demuestran en charlas como esta, conferencias, talleres que imparten por todo el mundo. No olvidemos que se dieron a conocer en una feria que todos conocéis y algunos vais a participar en el mes de septiembre próximo, que es NUDE. Ellos hicieron NUDE en el 2004 y saben por ello lo que es pelear desde cero en esta profesión. Bueno, os recuerdo que a las 11:30 tendremos la conferencia de Yolanda Domínguez, ¿vale? Hasta las 11:30 tenemos a Yono con su charla y después tendréis oportunidad de hacerle las preguntas que consideréis. Vale, solo quiero mencionar todos los premios que han ganado, que son muchos y la lista es muy larga. Premios importantes como el IF Design Award, el Wood Design, el Red Dot, el Wallpaper, ¿vale? Todos estos premios también son por algo, porque están haciendo las cosas muy bien. Bueno. Joder, Uli. Gracias. Muchas gracias. Dieter Rams es uno de nuestros referentes, así que... Bueno, pues disfrutar mucho con ellos. Bueno, buenos días, muchas gracias por asistir. Muchas gracias, David, por todo lo que has dicho de nosotros. Igual aún no hemos llegado a ser como Dieter Rams, pero ojalá un día lleguemos. Muchas gracias a la EASD por invitarnos y bueno, vamos a hacer un poco una introducción de nuestro trabajo y cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, como bien ha dicho Uli, somos Yono. Hemos sido nosotros dos desde el principio, siempre hemos trabajado mano a mano y la verdad es que es algo que seguimos haciendo, ¿no? Hay mucha gente que piensa que nuestro equipo es grande, pero la verdad es que esto ha sido una elección, ¿no? Hemos decidido ser dos para poder seguir siendo diseñadores. Conocemos muchos compañeros de trabajo, gente que estudió con nosotros o que empezó con nosotros, que tienen unos equipos muy grandes y se han convertido en gestores, ¿no? Gestores de un estudio de diseño y apenas cogen un lápiz, ¿no? Y a nosotros nos gusta trabajar de esto y es lo que seguimos haciendo todos los días. Sí que es cierto que, bueno, hoy tenemos a Sheila con nosotros, que es una estudiante que tenemos en prácticas. Sí que cogemos estudiantes en prácticas de vez en cuando, pero bueno, al fin y al cabo es como bien ha dicho David, es parte de lo que a nosotros nos gusta hacer, ¿no? Ayudar a las nuevas generaciones a llegar un paso más allá, que aprendan con nosotros cómo trabajamos y darles una herramienta más para salir al mercado de trabajo, ¿no? Bueno, ser dos es una elección y también una obligación. Cuando empezamos, nosotros llevamos 15 años como estudio de diseño, entonces, bueno, el camino para llegar a ser un estudio de diseño que funcione bien es muy complejo. Nosotros seguramente hemos usado 10 años de trabajo duro en el que empezamos haciendo también un poco de gráfico, hicimos también interiorismo. Ahora, por suerte, hacemos lo que nos gusta, que es diseñar. Por suerte podemos diseñar muchas cosas distintas, lo que decía David, aprendemos de unos campos para aplicarlos en otros.
Y así que sí que es cierto que ahora sí que es una elección. Ahora nos gusta trabajar, nos gusta diseñar, tenemos un método que nos funciona muy bien. También intentamos trabajar el mínimo de horas posibles al día, que son muchas, pero las menos posibles. Y así que estamos contentos con nuestro flujo de trabajo y queremos seguir así. La verdad es que creo que para nosotros funciona muy bien. Como bien acaba de decir Alex, y creo que David también lo ha dicho, este año hemos cumplido 15 años. Ha sido un camino difícil, muy difícil. Siempre decimos que nuestros 10 primeros años han sido puro sufrimiento. Mucho trabajo, muchas horas, mucho sacrificio, mucha perseverancia y dinero muy justo. Lo justo. ¿Vale? Sí que es verdad que a partir de los 10 años parece que ya no sabemos si era porque nos tocaba, ¿no? o por las circunstancias o lo que sea. A partir de los 10 años nuestro volumen de trabajo ha empezado a crecer y ya no solo eso, sino que teníamos clientes más importantes, esos clientes más importantes nos llevaban a otros más importantes y ha sido como una rueda, ¿no? Una pelota que se va haciendo gorda, una bola de nieve, ¿no? De momento seguimos trabajando prácticamente para todo el que nos lo pide, porque somos incapaces de decir que no, pero... Porque lo que decíamos, para nosotros ha sido muy complicado llegar a donde estamos y para nosotros el máximo objetivo es diseñar, o sea, lo pasamos muy bien diseñando, entonces todos los proyectos tienen como cierta gracia para nosotros, ¿no? Es como, bueno, intentamos aprender en cada uno y nos es muy complejo decir que no simplemente porque nos lo pasamos muy bien. Y ya no solo trabajamos para empresas grandes, ¿no? Nos gusta trabajar para empresas pequeñas, empresas locales. Ya no es tanto, ¿no? Una cuestión de dinero, que siempre lo es, porque al fin y al cabo es nuestro trabajo, pero también una cuestión de ayuda a aquellas empresas pequeñas que están empezando, como en su día, cuando nosotros empezamos, había empresas que confiaron en nosotros cuando no éramos nadie, ¿no? Este año, con motivo del 15 aniversario, hemos editado un libro y la verdad es que ha sido como un trabajo de autoanálisis y autoestudio impresionante. Este libro lo hemos editado con 2 exalumnos de la escuela de aquí, Cristina Alonso y Raúl Climent, que son FAS Studio, los 2 estudiaron aquí gráfico y la verdad es que nos lo hemos pasado pipa con ellos haciendo el libro, pero ha sido un curro brutal. Sí, descubrimos que ya teníamos más de 100 proyectos en el mercado, así que sí, tuvimos un montón de trabajo que hacer para analizar todo lo que habíamos hecho hasta ahora. Eso, ¿no? Buscando archivos, todo lo que habíamos hecho, y la verdad es que ha sido muy guay y el libro ha quedado genial. También editamos un vídeo chiquitín por el 15 aniversario, pues un poco recopilatorio de estos 15 años. Os lo vamos a poner un momento.
La verdad es que hay veces que viendo estos vídeos, porque claro, muchas de las escenas que habéis visto aquí son escenas de vídeos que nos han grabado las empresas para las que trabajamos, ¿no? Y están esos momentos de no acaricia la silla, como si le estuvieras haciendo el amor, ¿no? Es un poco gracioso, luego te ves ahí, ¿no? Acariciando las piezas, viendo las líneas, es gracioso. Pero bueno, la verdad es que también, ¿no? También hicimos un montón de recopilación de todos los vídeos que se nos han hecho durante todos estos años. Como ha dicho Uli, nuestro primer nude fue en el año 2004. Estos 3 nudes nosotros expusimos por separado. Del año 2004 el archivo ha desaparecido, no sabemos dónde están. No queremos que salga tampoco. Esto tampoco demasiado, ¿eh? Pero bueno, estas son como las primeras piezas que nosotros hicimos como diseñadores independientes. Bueno, nosotros nos conocimos en Nude, o sea que nosotros éramos vecinos de Stan en Nude, allí nos conocimos y allí decidimos que aunar fuerzas era mejor que seguir de forma independiente porque, bueno, a veces hay que ser menos egoísta en el diseño y darte cuenta de que la colaboración es mejor para que tu proyecto sea mejor. Tardamos 3 años en eso. Pero llegamos. Vale, entonces, nuestra última exposición por separado fue en el año 2006, en septiembre, por eso decimos que hemos hecho 15 años en septiembre, ¿no? Porque justo después de ese nude nosotros decidimos que ya íbamos a empezar a trabajar juntos. Entonces, durante todo el año siguiente estuvimos trabajando ya con empresas y estuvimos preparando el nude del año posterior, que es este. Este fue nuestro primer nude como Yono. La verdad es que todas las piezas que había ahí las habíamos conseguido producir con gente, habíamos empezado ya a generar una cartera de clientes, ¿no? Todo excepto esta lámpara. Bueno, para nosotros era importante, para nosotros el nude fue muy importante porque de alguna forma impulsó nuestra carrera y nos ayudó a centrarnos y a decir, bueno, cada año tenemos que presentar cosas y nos obligó a ser, bueno, pues a buscar clientes, a buscar formas de presentar tus productos, tus proyectos. También nos dimos cuenta de que la inversión era muy alta para 2 estudiantes, dos personas que estábamos empezando a trabajar. Entonces decidimos y seguimos aplicando que los proyectos nosotros no podíamos invertir, sobre todo entonces, en hacer prototipos y luego exponer y luego estar un poco a la expectativa de que nuestro cliente decidiera si hacerlo o no. Entonces decidimos que todo lo que íbamos a hacer siempre iba a ser proyectos con empresas, o sea que la empresa ya hubiera validado y que nos ayudara de alguna forma a desarrollar el prototipo y a llevarlo a la exposición. Entonces creo que fue en la misma época, ¿no?, que hicimos el Casa Decor, sí. En la misma época que Nude era Casa Decor en Valencia y nos encargaron hacer como una escalera central, ¿vale? Para esa escalera central nosotros diseñamos estas lámparas de cuerda que hicimos a mano nosotros en casa, con cola, con la cuerda. Y a partir de ahí tuvimos contacto con, bueno, se nos acercaron en el Nude una empresa que se llama Fanbuena, que son de aquí de Valencia, y del año 2007 pasamos al año 2009 donde hicimos esta lámpara, ¿no? Salió al mercado. Nosotros en un principio queríamos que fuera de cuerda, que estuviera rigidizada con cola o con resina epoxi o con lo que fuera, pero claro, nosotros aquí empezamos a aprender que nuestros proyectos deben de modificarse para que se puedan producir. No siempre la manera en que tú piensas las cosas es la mejor para producción. Nosotros siempre decimos que nuestros proyectos son mejores muchas veces por la colaboración con nuestros clientes. Ellos tienen su saber hacer, saben cómo se fabrican ciertas cosas y una cierta colaboración y seguir avanzando en el proyecto, pues muchas veces modifica el proyecto, pero llegas a buenas soluciones, ¿no? En este caso, pues pasamos de la cuerda gruesa a un cordón fino de nylon, va pegado sobre una pantalla de plástico que va encolada, entonces pues es como mucho más sencillo, más rápido y mucho más fácil de producir. Aprendimos a ser colaborativos con las empresas, que ellas tienen al final mucho know-how de cada tipología de producto,
y aprendimos algo que es muy importante para nosotros, y es que a las cosas negativas, digamos, que van surgiendo en los proyectos, afrontarlas no de una forma frustrante para nosotros, sino coger esas partes negativas y convertirlas en algo que al final se puede convertir como el clic del proyecto, lo que haga que tu proyecto realmente sea bueno y sea distinto del resto. Siempre decimos que nuestro diseño, ¿no?, se basa, pues eso, en la simplicidad, en la funcionalidad, pero sobre todo en los detalles, ¿vale? Hacer un buen diseño no es tanto hacer algo completamente diferente como pulir los pequeños detalles para que sea algo fino, algo, ¿no?, que tenga unos detalles que lo diferencien de los demás. No hay por qué hacer una silla con 5 pies, sino una silla con 4 pies que funcione fenomenal y que tenga un pequeño detalle que marque la diferencia. Y por supuesto, diseño mediterráneo, ¿no? Yo creo que si no hubiéramos nacido aquí, nuestro diseño no sería así, sería de otra manera. Aunque sí que es cierto que muchas veces mucha gente nos compara con el diseño escandinavo o con el diseño japonés, pero al fin y al cabo yo creo que tienen un poco una esencia parecida, ¿no? Bueno, cuando empezamos, aquí había un gran tejido industrial de pequeñas empresas del mueble. Eso nos ayudó a empezar a tener experiencia dentro del diseño de producto, y también nos obligó de alguna forma a ser como inteligentes en lo que podíamos hacer, siempre usando como materiales muy sencillos y muy básicos, pero intentando darles como una pequeña vuelta de tuerca. No eran grandes inversiones, sino que eran, pues, hacer cosas un poco inteligentes y diferentes. Bueno, también hay que decir que mucha gente nos pregunta ¿por qué os llamáis Yono? Yono nos llamamos así porque, bueno, seguimos siendo 2 personas. De alguna forma somos muy distintos, tenemos una forma de trabajar súper distinta y entender las cosas pues también muy, muy distinta. Entonces decidimos que buscar un ambigrama, casi se puede leer en los 2 sentidos, tendría bastante sentido. También en la época en la que elegimos el nombre, buscábamos un nombre que fuera de alguna forma internacional, que pudiera leerse en cualquier idioma, y también un nombre que se pudiera registrar fácil en internet, y en aquella época, por suerte, pues no había muchos problemas. En aquella época, joder. En aquella época, hace 15 años o 16 o más. Vale, pues estos son los premios que nosotros hemos ganado. La verdad es que abruma un poco. Pero bueno, como bien os hemos dicho antes, la mayoría de estos no los habríamos conseguido sin las empresas para las que trabajamos, entre otras cosas, porque hay muchos de estos premios que cuesta muchísimo dinero conseguir. Es decir, para presentarte tanto a un Red Dot como a un IF o a un Good Design hay que pagar, pero hay que pagar miles de euros para presentarte, y si te lo dan, para que puedas usar el logotipo. Entonces, claro, todo esto no era accesible para nosotros, ni lo sigue siendo, así que, pues eso, la mayoría de ellos los tenemos porque nuestras empresas han confiado en los productos que habíamos diseñado para ellos, y bueno, pues los presentaron y ganaron. Como bien ha dicho Alex, nosotros empezamos trabajando de manera local, ¿no? Trabajábamos con empresas, pues cuando nosotros empezamos había muchísimas empresas de mueble en Valencia, era un sector enorme, pero que desgraciadamente después de la crisis de 2008 pues la mayoría desaparecieron, ¿no? Pero empezamos aquí. Y poco a poco pues empezamos a abrir fronteras, ¿no? Empezamos a trabajar para Francia, luego para Italia, y la verdad es que poco a poco empezamos a abrir mercados tanto europeos como asiáticos, americanos. Hoy por hoy la verdad es que trabajamos alrededor de todo el mundo, y la mayoría del trabajo que hacemos, sobre todo últimamente, es online, ¿no? Apenas viajamos porque no podemos. Sí. Pero sí que es verdad que se trabaja de una manera muy fluida, y la verdad es que si algo
algo bueno que nos ha traído el COVID es justamente esto, ¿no? No tener que estar viajando y perdiendo tiempo continuamente, perdiendo días, ¿no? Porque cada vez que te tienes que ir a Estados Unidos o te tienes que ir a Singapur o te tienes que ir a, no sé, a cualquier sitio, pues pierdes una semana de tu tiempo. También ha formado parte de nuestro estilo de trabajo. Nosotros nunca hemos sido muy comerciales, entonces siempre hemos preferido trabajar desde el estudio y desde allí un poco mostrar nuestro trabajo e intentar colaborar con las empresas. También hemos intentado siempre mostrar nuestra mejor cara online que físicamente, porque igual no nos hemos sabido vender muy bien nunca, digo yo. Sí, bueno, la verdad es que siempre hemos envidiado, ¿no?, a esa gente que es capaz de venderle un peine a un calvo. Nosotros no somos así. La verdad es que nos costaba mucho vendernos y bueno, siempre hemos ido con nuestro trabajo por delante, ¿no?, enseñando nuestro trabajo y que él hablara por nosotros. Bueno, estas son algunas de los países donde trabajamos ahora. Y luego, pues como bien hemos dicho, aunque al principio de nuestra carrera sí que hacíamos gráfico y hacíamos interiorismo, ahora estamos pues, enfocados únicamente al diseño de producto. Pues eso, hacemos todo tipo de cosas, objetos, mobiliario urbano, temas de mobiliario de exterior, hemos hecho juegos infantiles también, muebles tapizados, hacíamos exposiciones antes, iluminación, bueno, un poco de todo. Incluso hicimos en su día una silla corporativa para Repsol, nos llamaron para convertir su logotipo en una butaca. Y bueno, llegamos un poco al núcleo de la temática de estos diálogos, ¿no? Que la verdad es que es bastante complejo. Aquí ponemos pequeños gestos hacia un mundo sostenible y la verdad es que son pequeños y pocos. Quiero decir, es muy complejo intentar cambiar el ADN de una empresa cuando no lo tiene interiorizado en sí, ¿no? Puedes intentar, ¿no?, hacer ciertas cosas, diseñar cosas de cierta manera, pero al fin y al cabo, aunque tú lo intentes, si dentro de la empresa no está interiorizado que nuestro mundo tiene recursos limitados y que hay que empezar a pensar en ello, pues es complejo, ¿no? La verdad es que tenemos aquí un muy buen ejemplo porque Activo está a tope con esto. Que nos ha dejado las butacas y la verdad es que ellos en su ADN interno sí que tienen todo esto muy concienciado, ¿no? Pero en las empresas en general hay que tener en cuenta que ser sostenible cuesta mucho dinero. Por suerte, cada día encontramos más empresas que están muy focalizadas en esto y que ya no somos nosotros los que proponemos esta idea, sino que son ellas mismas lo que ya los tienen intrínseco y bueno, ya están buscando la huella cero y bueno, sí. Que sí, que están intentándolo, pero de momento la verdad es que creo que os vamos a enseñar 4 o 5 proyectos de los 100 y pico que tenemos hechos que podemos decir que tienen algún gesto, ¿no? Algún gesto que esté metido dentro de este mundo hacia lo sostenible, ¿no? El último proyecto que hemos hecho que es súper sostenible, el dueño de esta empresa es algo que lo tiene súper interiorizado, se llaman NEL, son de Países Bajos, este chico es de Ámsterdam. Y desde el primer momento él lo que quería era fabricar tapicería en este caso desde su región más local, ¿no? Todos los artesanos son de allí, todo el esqueletaje va por un lado, las espumas se pueden quitar, quiero decir, todo es como... Sí, ¿no? Es eso que también es fabricación. Todos los componentes son desmontables, las telas son recicladas, es decir, su ADN, o sea, el ADN de su empresa es ser sostenible. Fabricación por cercanía también y luego, bueno, este es uno de los proyectos que hicimos, porque es una empresa que empezó con nuestro sofá y con otro
y lo hicimos simplemente porque era un colega y porque la filosofía de la empresa, pues la verdad es que nos pareció súper interesante. No tenía ningún aspecto, digamos, comercial para nosotros, pero sí que tenía como un aspecto filosófico que nos gustaba mucho y el proyecto pues nos enganchó por eso. Sí, es lo que os comentaba a veces que pues eso, intentas ayudar a amigos o gente en la que crees o que ves que es importante, ¿no? Que está intentando generar cierto impacto en la sociedad y, bueno, aunque no te reporte no te reporte mucho dinero, ¿no? Al fin y al cabo, esta empresa es holandesa y vende de manera local, o sea, es como si fuera una tienda. O sea, al fin y al cabo, nosotros, como supongo que sabréis, la mayoría de diseñadores trabajamos por royalties, o sea, es tanto vendes, tanto cobras, y el porcentaje es bastante pequeño. Entonces, si vende 3 sofás, pues a mí realmente económicamente no me es interesante, pero bueno, es algo que sí que queríamos colaborar con él porque nos parecía que su proyecto era muy interesante, que estaba muy enfocado, pues eso, a la huella de carbono cero, a trabajar con artesanos locales y bueno, pues esa fue una de las razones por la que nosotros decidimos hacer este proyecto. Otro proyecto que hicimos fue este banco que está en el Parque Central de Valencia. Es un proyecto que nosotros hicimos antes, ¿no? O sea, el hecho de que esté en el Parque Central es como una anécdota, porque no lo diseñamos para eso. Esto es una empresa que es de Girona y lo que nos fascinó del proyecto es que se produce en cemento descontaminante. ¿Qué es esto? Esto es que el banco es como un árbol, ¿vale? El banco, cuando la contaminación entra en contacto con la superficie del banco, tiene unos aditivos que descomponen esta contaminación y lo convierten en sustancias inocuas, ¿no? Pues si es el CO2, pues lo convierte en carbono y oxígeno, ¿no? Y la verdad es que es una tecnología que nosotros en el año 2010 no conocíamos y que nos pareció súper interesante. La verdad es que es algo no, sí, es lo que pone aquí, sí, el dióxido de carbono de la atmósfera. Pero con eso y con otros tipos de contaminación, no solo el CO2, sino todos los... Bueno, realmente al final esto es un aditivo que se le añade al hormigón y genera esto. Sí, pero de bueno, hecho, para nosotros en su día fue todo un descubrimiento y nos pareció pues súper interesante. años más tarde, Porcelanosa también usa este componente en Crión, que es como el Solid Surface que ellos tienen, y todo su Crión es también descontaminante, os quiere decir, está metido en masa y, o sea, no es un aditivo que se le ponga por encima, no es una especie de pintura, sino que está en masa y entonces aunque se rasque o tal, sigue funcionando, ¿no? Otro proyecto en el que podemos decir que intentamos, esto creo que también, porque la empresa también tiene dentro de su filosofía buscar ese tipo de cosas, ¿no? Buscar el reciclado, que sus componentes se puedan separar para reciclar después. Es Axolite, es una empresa italiana. Y en este caso, pues nosotros hemos diseñado para ellos esta lámpara que se llama Jewel, que bueno, tiene un poco esta forma de collar, ¿no? con el colgante, por eso se llama joya. Y bueno, en este caso, no he puesto ninguna foto de cerca, pero bueno, al fin y al cabo esto es una especie de cono, ¿vale? Que está hecho en inyección de aluminio, que es un material reciclable. Y luego tiene como una especie de cruceta, ¿no? que coge el cono por dos lados y que sube un poco hacia arriba, y esto está hecho en inyección de plástico. Esta inyección de plástico está hecha con plástico reciclado, ¿no? Pues eso, tampoco
Es decir, son pequeños gestos, ¿no? Como hemos dicho, nosotros trabajamos para la industria y al fin y al cabo la industria es un sector complejo, ¿no? No es fácil cambiar toda tu manera de fabricar o la industrialización en general muy rápido, entonces van haciendo pequeños cambios, van pues, utilizando pequeñas cosas para ir adaptándose. Este es el parque infantil que diseñamos, el primero que hicimos para Movipark, que es una empresa de aquí valenciana. Y bueno, ellos bueno, pues todos sus componentes están hechos con polipropileno, ¿no? El polipropileno es un material completamente reciclable, todo esto es desmontable. Y bueno, luego ellos la verdad es que cuentan con un montón de certificaciones de huella de carbono cero y de reciclaje y del uso ¿no? de materiales sostenibles. Las maderas que utilizan, no en este en particular, pero en otros juegos que tienen, pues son maderas certificadas de cercanía, ¿no? De FSC, ¿son? FSC o FCS. Vale. Curso a distancia. Vale, pues eso, la verdad es que nos gusta por lo menos ver que parte de nuestros diseños pues van un poco por ahí, ¿no? Que por lo menos las empresas intentan ayudar en lo que está en su mano, ¿no? Esto también son unas baldosas hidráulicas. Y esto va un poco más por nuestro amor por lo artesanal, ¿no? Este tipo de baldosa está hecha manualmente. O sea, las de verdad, porque luego se han hecho un montón que son copias, ¿no? Son como símiles que se hacen con porcelánico, pero las de verdad se hacen a mano, ¿no? Están hechas con unos hormigones tintados. Sí, son masas de color que tú colocas dentro de una especie de cuadrícula metálica, como si fuera un poco una tarta, y luego prensas y ya está, y se deja secar y es un proceso súper artesanal y pieza a pieza. Entonces, pues eso, aquí lo que nos gustaba es un poco la recuperación de esos oficios, ¿no? que también creo que es importante para ese mundo sostenible, ¿no? Para ayudar ya no solo al medio ambiente, sino a los artesanos, ¿no? Creo que colaborar con esta gente que intenta seguir el trabajo de una manera tradicional, de como lo hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, porque esto es algo que se hace desde hace muchísimos años, que un poco se perdió y luego yo creo que con la recuperación un poco de valor histórico de viviendas, pues se llevó un poco, hubo un poco un resurgimiento, ¿no? También es cierto que este material es muy caro. Cuando tú puedes comprar un azulejo tradicional, no, un azulejo porcelánico de los que se cuecen por 5 euros el metro cuadrado, pues esto te cuesta 60 o 100. El coste varía muchísimo, pero claro, es que el proceso no tiene nada que ver. Hay muchas veces que decimos siempre, joder, es que esto es muy caro, es que es de diseño y es muy caro. ¿No? Es que hay veces que lo que hay, el proceso que tiene detrás, o la historia que tiene detrás, o la manera que tiene de hacerse, pues hace que el producto sea caro, pero no porque se le sume mucho dinero al proceso, sino porque es que, claro, esto hay un señor, ¿no? Esta de la derecha es otra de las piezas, hay un señor que tiene, como ha dicho Alex, una especie de tarta con unas guías metálicas, y en cada guía metálica tiene que verter cada color. Después de verter cada color tiene que ponerle una masa de hormigón, tiene que prensarlo y tiene que dejarlo secar 28 días, porque es el tiempo que el hormigón necesita para fraguar, ¿no? Y luego hay que colocarlo, hay que pulirlo, quiere decir, es un proceso muy largo, precioso, pero que hay muchas veces que la gente no aprecia, ¿no? Y luego nosotros también trabajamos con una empresa que se llama Lucifer, o bueno, LZF Lamps ahora,
que ellos lo que hacen es trabajar la chapa de madera en sus lámparas. Todas sus lámparas es uno de sus requisitos, digamos, o su, no requisito, pero su seña de identidad, es que todas sus lámparas tienen chapa de madera. Y bueno, la verdad es que esta chapa de madera pues entra un poco dentro de su filosofía de diseño ecológico, ¿no? Son maderas certificadas, de origen, y luego pues también es una empresa, aunque no lo parezca, muy artesanal. O sea, allí las lámparas las fabrican una a una a mano y tienen que verificar que las chapas estén bien, que no tengan fallos, que funcionen correctamente. Y bueno, la verdad es que es una empresa que fue el año pasado, creo, obtuvo el Premio Nacional de Diseño. Fue donde conocí a Uli. Y bueno, la verdad es que nos gusta trabajar con este tipo de empresas, que se le ve cierta calidad, cierto mimo por los detalles, por todo eso que, ¿no? que creemos que harán del mundo algo mejor. Y esto es un poco lo que hemos venido a contaros. Estamos abiertos a cualquier pregunta y gracias por venir. Con respecto a... bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, sí. ¿Sigo o no sigo? Con respecto a los materiales, sí que quería añadir que por suerte cada día existen más materiales reciclados o reciclables, y nosotros lo que intentamos hacer desde el estudio, nuestro pequeño granito de arena, pues intentamos pensar en proyectos donde las partes se puedan intercambiar o pueda sustituir si alguna se estropea. También intentamos pensar en proyectos flat pack que puedas enviar en paquetes cada vez más pequeños, piezas desmontables. Bueno, ahora estamos haciendo un proyecto en PET, que también es un paso más. Bueno, pues la verdad es que intentamos aportar nuestro granito de arena en todo lo que podemos. Muchas gracias. Bueno, ahora si queréis preguntarles cosas, están un poco para ello. Ya me han preguntado unos a ver dónde pueden conseguir el libro. Que a ver si lo ponéis a la venta o ya hay como un encargo de 5 o 6. Vale, sí, a ver, estamos en conversaciones para publicarlo de verdad. Pero bueno, siempre nos ha quedado alguno remanente, a lo mejor podemos hacer algo por ellos. Ya haremos un trato. Vale. Bueno, chicos, chicas, tenéis, mira. Teníamos Mercy y una duda constructiva. Sobre el banco que está en el Parque Central. Creo que está apagado. Pero te escuchamos, bien. Sí, no, pero a lo mejor es... Mejor ahora. Sobre el banco que tenéis en el Parque Central, ¿tiene armadura? Porque el vuelo es bastante amplio. Sí, es de hormigón armado. No, Sí, pero tiene lo que pasa es como que un nervio aparte, también abajo. sí, pero es que lleva fibra de vidrio, quiero decir, es tan fino que necesita refuerzo de fibra de vidrio para no romperse. Y luego tú lo ves por arriba y es como todo muy ligero, pero abajo lo diseñamos como una especie de triángulo, es como un nervio. Entonces aguanta bien, sí. La parte central es más gruesa que los bordes, que se ven más finos, sí. Muchas gracias. Para nosotros fue todo un honor que lo pusieran ahí, de repente, una cosa que diseñamos en 2010 y que pues el Parque Central se proyectó mucho antes, pero de repente apareció ahí el banco y para nosotros fue como una súper alegría tener algo en tu ciudad, un producto que has diseñado tú, que es bueno. Que pongan más, señor Ribó, más bancos. ¿Bancos o cualquier cosa? Es un aditivo, si no me equivoco, patentado por una empresa italiana, si no me equivoco, y es muy caro, pero convierte puedes hacer un edificio perfectamente y que tu edificio haga función de parque, ¿sabes? Pues, entonces es como súper interesante. Sí, de hecho, cuando la empresa empezó, tenían intención de generar una especie de contador, ¿no? Hemos vendido tantos bancos, sería como si hubiéramos plantado tantos árboles. Creo que al final no lo han hecho porque les resultaba... ¿Cómo aparece en la página, en la descripción de la empresa? No aparece mucha información al respecto, ¿no? Bueno, lo he buscado rápidamente y no... Pues sé que antes estaba.
Lo que pasa es que la empresa ha evolucionado, pero en su día también es cierto que no había mucha gente que quisiera comprar esto así, ¿no? Porque le suponía un gasto adicional. Ya sabemos que muchas veces el dinero prima sobre otras cosas, pero sí que al principio era parte del core de la empresa. Parte del briefing. Buenas, bon dia. Jo volia preguntar... Ah, sí. Hola. Jo volia preguntar-vos que si gasteu més infografia o fotografia avui en dia per vendre el producte a ensenyar-los als clients o què gasten els clients? A ver, a nuestros clientes siempre infografía, porque nosotros no, como bien ha dicho Alex, no hacemos prototipos de los productos. Sí que es cierto que todo lo que hay en nuestra página web son fotografías, porque todo lo que hay en nuestra página web está fabricado y por lo tanto tiene unas fotografías comerciales, pero nosotros al no hacer prototipos de nuestros diseños no tenemos la opción de hacer fotografía de ellos para Nosaltres enseñárselo. treballem en renders sempre, no en renders bàsics on puguem mostrar el projecte tal qual l'entenem, però no, sí, fem renders i ja està. D'acord, gràcies. De res. Que nos hace una pregunta desde el chat, un clásico. Dice, para realizar vuestros proyectos, ¿qué metodología seguís? Metodología. Bueno, a ver, ¿Qué es eso? A ver, en principio, yo creo que es que hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos de manera continua en muchos proyectos al mismo tiempo. Entonces, se podría decir, vale, hacemos un estudio de mercado, estudiamos la empresa, luego a partir de ahí hacemos bocetos, pero sí que es cierto que tanto el estudio de la empresa, que muchas veces son empresas para las que ya trabajamos, o el estudio de mercado es algo en lo que no profundizamos llevamos 15 años haciéndolo. mucho. O sea, es algo que hacemos a diario. Cuando nos entra un proyecto nuevo, esas dos fases primeras no es algo que hagamos de manera consciente, es algo que estamos haciendo de manera constante. Bueno, para nosotros la fase más compleja es la fase de la creatividad, donde intentamos no ponernos demasiada presión. Como siempre llevamos como muchos proyectos al mismo tiempo, entonces intentamos ir generando ideas, eso sin presión y como ir acumulando, ¿no? Muchas veces decimos que es como una especie de despensa donde vamos acumulando información, ideas, conceptos y cuando llega el momento, de repente un día, igual ha pasado un mes, han pasado 2, llegamos a la conclusión que queríamos, empezamos a desarrollar y sí que es cierto que en esa fase somos súper rápidos, o eso dice muchas veces nuestros clientes o la gente. Entonces, la fase de creatividad, de boceto, es como la más larga y cuando tenemos la idea, el desarrollo es como súper rápido. Ahí sí que... De todas maneras, tienen un curso en doméstica ahora, Ah, que ¿sí? no vamos a desvelar. Claro, que lo compren. Pasaremos que el hay- código. Que hay Código de contesta- descuento. Bueno, No, es eso, tenemos un... Es verdad, no me acordaba yo del curso de doméstica. Damos un curso de doméstica que explicamos un venga, poco que cuál vais es a la... royalties Un montón de también. secretos. que puede- Bueno, tenemos otra pregunta que dice, como habéis dicho que sois tan diferentes, ¿cómo conseguís llegar a acuerdos en el proceso de diseño? Hacen preguntas incisivas. Son buenas. incisivas. Yo creo, a ver, somos diferentes, pero en cierta manera no confrontamos, sino complementamos, que es lo importante. Tenemos dos mentes muy diferentes entre sí. Yo siempre digo que yo tengo una mente muy alemana y muy cuadriculada y Alex es el artista bohemio, ¿no? Entonces, hay muchas veces que Alex genera muchísimas ideas por minuto. O sea, es impresionante. Yo soy incapaz. Yo necesito más tiempo. Pero, sin embargo, sí que es cierto que yo soy capaz de resolver mejor y con más cabeza, digamos, ¿no? Entonces, cada uno pues, se ocupa de unas cosas diferentes y yo creo que es parte del éxito, ¿no? Que complementamos muchas cosas. Y eso, no es tanto una confrontación como un sumar. Sí, Clara sería con la parte más racional y concisa y estricta, y, ¿no? y yo la otra, yo la mala. La mala no, otra diferente. La otra.
Bueno, ¿os parece que combinamos una pregunta de sala, una de chat? Porque en el chat hay un montón, hay un montón. No sé si hoy nos dará tiempo a todo. ¿Tenéis en sala preguntas? Si no, sigo con los del chat. Nosotros usamos ya hace muchos años Rhino, que para nosotros es la herramienta que funciona mejor, de alguna forma poder ser creativos y también es, digamos, técnico. Entonces, si trabajamos con clientes que luego van a ser requieren más moldes o estos temas, y ahí cambiamos a SolidWorks, pero normalmente lo hacen ellos. Entonces nosotros en el estudio con Rhino. Para el tema de renderizado, pues solemos usar o VRAI o SketchUp, ¿no? Keyshot, perdón. Keyshot. Hemos ido cambiando, ¿eh? Actualmente yo estoy usando Keyshot porque es súper rápido y el paso entre herramientas es muy rápido. Muy bien. Bueno, JM dice, enhorabuena por vuestro trabajo. ¿Qué habría que hacer para democratizar los productos de diseño ecológico para que sean más accesibles al público en general? Pero no siempre son Si caros, tuviera ¿no? esa respuesta sería multimillonaria. No, es muy complejo. ¿Qué habría que hacer para democratizarlos? Pues la verdad es que no lo sé. Bueno, hay productos Que tampoco todo son tan fuera caros. ecológico, pero es que Claro. es muy complejo. Hay veces también que es difícil, porque hay veces que lo ecológico no es tan ecológico, se vende como tal, pero es mentira. Hay que ir un poco con cuidado. Por ejemplo, Quadrat tiene unos tableros. Quadrat es una empresa muy importante de textil. Ellos generan unos tableros rígidos a partir de sábanas que reciclan, pero estos tableros tienen un precio que son imposibles de colocar en nada. O sea, el material es muy chulo, la filosofía del material es muy chula, pero el precio es tan excesivo que no es funcional. Claro. No, al final el eterno debate, ¿no? De una silla de plástico que me dura 30 años o 40 sillas de madera que me duran, ¿no? En algún momento estará dentro del proceso y será obligatorio y pues eso, el plástico será siempre reciclado y bueno, y ya estará dentro de la rueda, digamos. Pero no tiene por qué ser caro, No, digo yo. la industria también es la que... Por aquí hay una pregunta. Sí. ¿No? A ver. Yo creo que los productos de diseño en general ya están democratizados. A ver, depende de cuáles. Quiero decir, hay que tener en cuenta que producir en un país europeo cuesta mucho dinero. Quiero decir, cuando tú te vas a una tienda X y te compras un sofá que vale 300 euros, ese sofá no se ha producido en el primer mundo. Seguro. Bueno, pero ¿y qué es un producto de diseño? Porque lo que vende IKEA son productos de diseño y muchas veces están súper bien hechos. Ellos trabajan de una forma, unos volúmenes y con una presión también a sus proveedores que genera que el producto sea económico. Luego, pues ya depende de tu gusto. También es un producto de diseño, cualquier empresa italiana tipo Minotti, que lo que venden todo es carísimo porque usan materiales de primera, maderas de primera y bueno, pues depende de lo que busques. Pero sí, el diseño depende del tipo de diseño, todo está diseñado y... Claro, esa es otra cuestión también, ¿no? ¿Qué es un producto de diseño? Todo es un producto de diseño. Con un diseño mejor, peor, que te guste más o que te guste menos. Pero todo lo ha diseñado alguien. Puede ser diseñador o no, pero diseñado está. Porque si no, no estaría dentro de la cadena de producción. Porque para hacer algo producido, primero hay que diseñarlo. Entonces, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, democratizar el diseño. ¿Pero qué diseño? ¿No? También hay carteles por ahí diseñados que personalmente me parecen un horror. Pero al fin y al cabo son carteles que ha diseñado alguien, ¿no? O sea, es todo como... Todo es de diseño. O sea, realmente el diseño está democratizado. Otra cosa es que el buen diseño o el diseño que tú crees que es bueno, lo esté. A ver,
dentro de la industria, pues eso, hay diferentes tipos de empresas, cada una compite en una cosa. Hay empresas que compiten por precio, hay otras que compiten por calidad, hay gente que quiere tener en su casa un sofá que vale 20.000 euros y hay otros que quieren tener uno que vale 1.000, ¿sabes? Entonces, cada empresa busca desarrollar su proyecto dependiendo de dónde va a competir o qué tipología de producto es lo que ofrece. No solo eso, sino el gusto de cada persona. O lo que ha dicho Alex, ¿no? Yo prefiero tener un sofá de 5.000 euros y una tele de 500, y hay gente que prefiere tener un sofá de 500 y una tele de 5.000. Es decir, todo depende un poco de tus propias prioridades. Venga, os voy a hacer otra. Dice María Pérez, ¿cuánto tiempo tardan en hacer un proyecto? ¿Cuánto tiempo? Poco. También es verdad que los procesos son largos, porque no intervenimos solo nosotros, pero nosotros realmente tardamos en proponer cosas suele ser, a veces es más, a veces es menos, aproximadamente un mes. Mes y medio, los conceptos los tenemos listos. Y, nosotros tenemos filosofía, partido de tenis y la pelota siempre en el campo de la empresa. Entonces nosotros, la primera fase, como he dicho, de conceptos es la más larga, desarrollo somos súper rápidos, las empresas en esa fase es cuando ya tienen que tomar sus decisiones y un poco rebotar la información y para nosotros desarrollar más. Y en esa fase es donde ya los plazos se alargan, que es cuando hay esa conversación donde las empresas tienen que tomar decisiones. Una de las cosas buenas que tiene ser dos personas es que la toma de decisiones es como súper rápida, no tenemos ni que preguntar muchas veces, ¿no? Hacemos lo que queremos y no tenemos que hacer ningún comité de nada, ¿no? Sí, entonces eso, realmente nosotros es la primera fase, mes y medio, entonces ya dejamos la pelota, ¿no? En el campo contrario, pelota en el campo contrario. Ya la empresa, ahí nosotros sí que es verdad que no achuchamos, ¿eh? La empresa que se tome su tiempo, porque así nosotros nos da tiempo a hacer otras cosas. Y luego cuando la pelota vuelve, cogemos, resolvemos rápido y volvemos a mandar la pelota, ¿no? Y así, pues un proyecto suele tardar en estar listo alrededor de un año. Desde que diseñamos hasta que sale al mercado, un año, año y medio suele ser lo habitual. Vale. Espera, que hay Hola. otra... Lo primero, felicitaros porque vuestros proyectos molan mucho y Gracias. por venir. Yo quería preguntaros si encontráis en vuestro diseño una solución más sostenible y que no dañe tanto el medio ambiente y el cliente no la quiere ver o, por así decirlo, no está por cambiar las cosas. ¿Cómo le convencéis para decirle, bueno, convencer no, cómo le cambiáis de opinión para decirle esto funciona mejor así y llevarlo a cabo? Nosotros lo intentamos siempre, pero hay veces que no podemos, hay veces que sí y hay otras que no. Si la empresa no está convencida, difícil lo tenemos. Intentamos siempre buscar las mejores soluciones dentro de lo que es, digamos, racional también para la empresa. Nosotros simplemente intentamos proponer lo que nos parece más correcto. Pero bueno, no hemos cancelado nunca un proyecto por esto. Tampoco sé si nos hemos encontrado con este tema. O sea, por ejemplo, sí que hemos hecho productos con la idea de hacerlos flat pack y de repente que sea algo inviable o imposible porque el producto no funciona. Pues entonces al final igual de algo que podías enviarlo en una cajita pequeña, tienes que enviarlo en una caja grande. Pero bueno, es una pelea que llevamos ahí. Hay veces que igual crees que es mejor enviarlo en una caja pequeña y resulta que al final pues no ganabas nada y el hecho de poner tornillos para poder desensamblar algo es más caro que tener una pieza toda unida y soldada que al final, bueno, te ocupa más espacio en el envío, pero en la producción era mucho más fácil. Sí, la producción es más fácil, o luego los operarios tienen que estar menos tiempo, por lo tanto son menos horas de trabajo. Es decir, todo al final es un equilibrio difícil de mantener. Vale, sigo con el chat. Esta está tardando en salir. Buenos días, enhorabuena por vuestro trabajo. Y pregunta, ¿qué consejo podríais darle a alguien que quiere empezar a trabajar por cuenta propia para clientes, empresas? ¿Por dónde es mejor empezar?
A ver, yo puedo, a ver, nosotros podemos decir cuál ha sido nuestra experiencia. Es más fácil empezar por clientes cercanos, o sea, por gente que se conozca, ¿no? O que se conozca o geográficamente cercana. Porque aunque hoy por hoy se puede hacer mucho trabajo online, yo creo que sobre todo cuando se empieza el trato humano es importante. Y como consejo súper importante, ser perseverante. O sea, no tirar la toalla, porque es muy fácil tirar la toalla. Y El diseño de producto es muy complejo y llegar a tener un estudio que funcione bien, pues se tarda muchos años. A nosotros ya hemos dicho que nos costó 10. Pues yo diría que os podéis más o menos imaginar que 10 años, hombre, si tenéis suerte, a lo mejor en 2 años hacéis un producto que se vende a casco porro y os hacéis millonarios, pero yo diría que llegar a los 40 y que a los 40 tu estudio empiece a funcionar bien sería una cosa bastante lógica. También es cierto que igual que la rueda cuesta mucho de arrancar, luego por lógica debe también costar de frenar. Entonces esperemos que así sea, pero bueno, que cuesta mucho llegar, pero por suerte cuando uno está establecido, pues el flujo de trabajo es fácil y como vamos por royalties también, bueno, pues ya tienes proyectos en el mercado no tienes nosotros no trabajamos pensando que tenemos que cobrar este mes, porque nosotros lo que estamos cobrando es lo que hicimos hace 5 años. Entonces, nosotros estamos trabajando hoy en vistas a 5 años. Entonces, bueno, pues sí, o sea, 10 años de inversión, de plantar árboles y a los 10 años a recoger. claro, al fin y al cabo, el proyecto, como os hemos dicho, un año, año y medio, 2 años en el mercado, de lo que estás trabajando. 2 años en el mercado. Eso tiene que empezar a entrar en mercado, tiene que empezar a entender el cliente final, tiene que empezar a entender el producto, se tienen que hacer catálogos, se tiene que empezar a vender, que la gente conozca el producto y luego empieza a venderse. Mejor un producto que tú has diseñado hasta 4 años después apenas se nota, ¿no? Apenas está en el mercado, entonces es complejo, es un mundo complejo el diseño de producto. Sí, me dicen que me ponga de pie. Nada, yo quería preguntaros, al hilo de esto que estabais comentando de los tiempos de trabajo, habéis iniciado la exposición diciendo que teníais un método que os funcionaba, un método proyectual, entiendo, por si podíais comentar un poco cuál es vuestra metodología. En cuanto a método, yo creo que, no sé, que creo que lo he dicho yo, me refería a cuando empezamos, invertíamos un montón de horas en el trabajo y ahora, pues bueno, Clara y yo funcionamos de forma distinta, pero yo intento empezar pronto a trabajar todos los días e intento acabar a las 3 todos los días. Me refería un poco a esto de ser 2 personas, de no tener que obligarnos a buscar trabajo para generar a la empresa un poco que funcione, entonces no tenemos obligación de esto. Sí que es cierto que nosotros siempre hemos sido como muy estrictos en el horario laboral, entonces nosotros siempre nos hemos marcado horario y de esta forma hemos trabajado siempre y es como lo entendemos. Sí que es cierto que cada año intentamos acortar un poco las horas de trabajo y yo creo que me refería a eso. Sí, no es un poco, tal vez también te referías Alex ha comentado esa despensa, ¿no? Esa especie de despensa de diseños, porque muchas veces generas muchas más ideas de las que al final llegan a término, ¿no? Entonces, esas ideas también son capaces, las puedes, ¿no? Un poco recuperar para otros productos, para otros proyectos y se van modificando. Pero sí que es cierto que nosotros nos pasamos la pelota el uno al otro, es parte de nuestra metodología de diseño también, pasarnos la pelota para conseguir un diseño más fuerte. Bueno, os voy a hacer una pregunta del chat. Dice, hay otra, luego. ¿dónde habéis aprendido todos los aspectos técnicos de producción, sostenibilidad, etcétera? ¿En la escuela o con la experiencia?
Yo personalmente fue la experiencia. Recuerdo, yo estuve trabajando en una empresa fabricante de muebles. Bueno, los dos estuvimos trabajando en empresas fabricantes de muebles antes de crear el estudio. Yo recuerdo a ver, que tenías nociones, ¿eh? En la escuela sí que me dieron nociones de cosas técnicas, pero recuerdo entrar el primer día a trabajar en la empresa de muebles que me dijeron: ahí tienes eso, saca los planos, y con herrajes, los agujeros para las cazoletas de las bisagras, el System 32, y llegué a casa llorando. Porque, a ver, en la escuela te dan, no, te enseñan, pero es que son 4 años o 3 años en mi época, es muy poco tiempo. Tienen que enseñarte muchas cosas, te dan unas nociones básicas y luego cuando llegas a trabajar es cuando realmente aprendes lo que toca. Y es tiempo. Sí, yo creo que hemos aprendido trabajando. De hecho, bueno, Clara estudia en el CEU con un aspecto un poco más artístico, digamos, y yo estudié en Castellón con un aspecto mucho más técnico, y ahora seguramente lo que aplicamos en el día a día es al contrario. Yo sería mucho más artístico y tú eres mucho más técnica. Espera que te pasen el Un segundo. micro primero. Vale, no hace falta. Dijiste que no Sí. hace falta diseñar una silla de 5 patas, sino hacer pequeños cambios para diferenciar. Pero ¿puedes dar un ejemplo de un producto vuestro que habéis hecho para marcar la diferencia? ¿Que haya marcado la diferencia? Yo no sé si hemos conseguido marcar diferencia en algo. Porque dijiste que no hace falta inventar la rueda otra vez, sino simplemente hacer pequeños cambios a un producto Pues mira, que tenemos ya existe. un ejemplo, no hace mucho diseñamos una silla monocasco de toda inyectada, un proyecto de esos que antes hubiésemos querido hacer y que ahora por suerte hemos podido hacer. Y en una fase del desarrollo del producto nos encontramos en el que como la silla queríamos que tuviera, digamos, el asiento queríamos que tuviera diferentes opciones en el asiento y respaldo, o sea, porque queríamos que fuera para exterior con lamitas separadas o para interior todo liso. Nos encontramos en la tesitura de que la rebaba del molde iba a generar como la línea esta de plástico que queda tan feo. En este caso, nosotros también por nuestra experiencia que tuvimos al inicio de trabajar con empresas de madera, donde teníamos que encontrar soluciones muy básicas, ahí cuando unes 2 piezas de madera, el truco que se suele utilizar es hacer un oscuro, se llama. Un oscuro es como una pequeña rebabita. Una especie de recalada, ¿no? Se hace como un hueco para lo que haces es acentuar la unión en vez de intentar ocultarla. Claro, de repente en la madera ya no ves la unión entre 2 maderas, sino lo que ves es pues una parte un poco más oscura por la sombra y no te das cuenta de que han unido 2 partes. Esto lo aplicamos en la silla y la verdad es que quedó una solución estupenda. De repente la silla, tú la ves y forma parte del diseño. De hecho, si no lo conoces no te das cuenta, y si lo conoces para nosotros es como una parte pues fundamental de ese diseño. Y conseguimos de esa forma ocultar las 2 partes del molde y convertir esa cosa que al principio para nosotros era, joder, esto no lo queremos de ninguna forma, a una parte que solucionó de una forma bastante inteligente un problema. No sé si era eso a lo que te referías o... Sí, una cosa que habéis hecho para diferenciar y hacer un producto tuyo. Bueno, ahora valorarán más la clase de oficina técnica. Bueno, Alejandro Serna tiene otra pregunta. Dice, ¿cómo veis el nivel de cultura sobre el diseño actualmente en España? Cultura general de todo el mundo. Yo creo que se refiere a cultura sobre el diseño. De mi abuela. Pues mal, pero yo creo que en general todo es así. Somos un sector pequeño. Tampoco hay cultura económica, ni cultura política, ni cultura... Así en general, no todo el mundo puede saber de todo. Si nos comparamos con el sector de la moda, por ejemplo, somos un sector minoritario. La gente puede conocer diseñadores de moda, pero diseñadores de producto a lo mejor conoce 1 o 2 de todo el mundo, pero no... Yo creo que en el mundo así, ya, mi abuela no, mi madre sabe quién es Philippe Starck y para de contar.
No sabe quién son los hermanos Brulec, ni quién es Patricio Urquiola, ni quién es Jasper Morrison, ni quién es Dieter Rams. Yo no, Que sí, espero ¿no? que vosotros sí. Pero bueno, al fin y al cabo es complejo. Yo creo que es muy pequeño, ¿no? La cultura del diseño en general así es pequeña. ¿Tenéis preguntas en sala? Que te pasen el micro, porfa, que si no en YouTube no se oye. Vale, mi pregunta es, con lo que han preguntado otras personas me ha surgido una duda, y es que si tenéis alguna idea que habéis presentado a alguna tienda o a alguna empresa y la haya descartado y con el tiempo la habéis guardado y se la habéis enseñado a otra empresa, decir, mira, tengo esta idea y quiero llevarla a cabo y no consigo venderla, ¿os ha pasado? ¿O la habéis dejado en plan ahí en el cajón del olvido para hacerlo vosotros después cuando podáis hacerlo? Nos ha pasado a tope. sin- ¿Nos ha pasado alguna vez? No, son las más. O sea, si tenemos 100 productos en el mercado, habremos generado 1000 proyectos. Pero si las hemos intentado recuperar, a veces sí y a veces no. La verdad es que, como os he dicho antes, el cerebro de Alex funciona a 8000 revoluciones por minuto. Entonces, no nos da tiempo a venderlo todo. Hay veces que nos ha pasado que a lo mejor lo que diseñamos en su día no era tendencia, digamos, no le interesaba a nadie. Y a lo mejor 5 años después, de repente nos hemos dado cuenta, no es que nosotros vayamos por delante del mundo, pero igual lo que habíamos hecho entonces sí que se está llevando en ese momento. Bueno, muchas veces lo descartamos. Nosotros intentamos no pegarnos cabezazos contra la pared. Nosotros seguimos adelante y seguimos haciendo proyectos intentando mejorarlos. Muchas veces lo que hacemos es aparcarlos y rescatarlos, pero mejorarlos, porque a lo mejor lo que nosotros en su día lo entendíamos de una forma, ahora lo comprendemos mucho mejor y sabemos aplicar otras técnicas o encontramos que el concepto que era, imagínate, una lámpara, lo podemos pasar no sé, a un sofá o a un pie de un sofá porque nos gustaba un detalle. O sea que todo sirve, ¿eh? Todo el trabajo que generes, vaya al mercado o no, te va a servir de cara al futuro. O sea que es energía no perdida. ¿Alguno más? Sí, es vuestra última oportunidad. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a darle las gracias. Gracias por venir. Gracias.